El gato hitita entre el rito y el mito. Textos de purificación, mitología e iconografía. Este ensayo constituye la segunda parte de una serie de 3 ensayos sobre el gato en las fuentes de la Anatolia hitita. La parte primera analizó los testimonios lexicográficos, el término supi, la transmisión hitita de Arra igual a Ubuyu, la estructura de los archivos de Hattusa. La presente parte examina las manifestaciones del felino en los textos rituales, en la tradición mitológica y en los hallazgos cerámicos. El gato en los textos rituales hititas. Función apotropaica y contextos ceremoniales. Junto a las listas léxicas, los textos rituales de Hattusa constituyen la segunda categoría de fuentes relevantes para el estudio de los testimonios felinos. Los rituales hititas son una categoría textual de extraordinaria riqueza y complejidad. Prescriben en detalle los procedimientos a seguir para obtener la protección divina, para purificar espacios contaminados, para conjurar enfermedades o calamidades, para restablecer el orden cósmico turbado por eventos perturbadores. La variedad de los rituales es enorme, y su origen es con frecuencia mixto. Algunos son de tradición hitita indígena, otros son adaptaciones de rituales mesopotámicos o hurritas, otros más mezclan elementos de procedencia diversa de un modo que no siempre es posible desenredar. En este corpus, las menciones de gatos son raras pero no insignificantes. La más explícita se encuentra en un ritual de purificación de la casa. El texto de Mastiga, CTH 404, la categoría ritual atribuida a una especialista de nombre Mastiga que los textos presentan como originaria de la ciudad de Quichuguatna, en la región de la Cilicia Oriental, editado por Haas y Jacob Rost, 1984, en el cual el gato aparece como animal involucrado en un procedimiento de sustitución ritual. La lógica de estos rituales de sustitución, sahan, en hitita, consiste en transferir el mal, la contaminación o la enfermedad desde un ser humano o desde un espacio a un animal que luego es alejado o suprimido, llevando consigo lo que ha recibido. En este contexto, el gato no es elegido por sus cualidades positivas, como podría serlo en las figurillas apotropaicas, sino por su capacidad de recibir y llevarse lo que es impuro o nocivo. Esta función de animal vehículo del mal ritual está documentada para muchas especies en la tradición hitita, cabras, aves, perros. Pero su aplicación al gato tiene una especificidad que merece ser subrayada. En los rituales de Mastiga y en textos análogos, el gato es con frecuencia designado como el animal más apropiado para ciertos tipos de contaminación doméstica, en particular las vinculadas al espacio interno de la casa y a sus zonas de confín, el umbral, el hogar, el almacén. Esta especificidad espacial es coherente con el papel que el gato comensal desempeñaba en la economía real de la casa hitita, un habitante de los espacios internos, como lo era en la casa mesopotámica contemporánea, y sugiere que la elección del gato como animal vehículo no era casual sino que reflejaba una percepción cultural precisa. El animal más apto para llevarse la contaminación de un espacio era el que más íntimamente lo habitaba. Es útil subrayar el contraste que esta función crea respecto al perfil del gato en las tradiciones mesopotámicas. En los proverbios sumerios, como se ha analizado en otro lugar, el gato encarna competencias positivas. Es el cazador paciente, el técnico silencioso, el guardián experto de los depósitos. Sobre los kudurru neobabilónicos es agente apotropaico que protege la propiedad fundiaria. En las cartas privadas neoasirias es un habitante apreciado, buscado, a veces amado de la casa. En los rituales hititas de derivación quichuguatnea, la misma cercanía a la casa que en otro lugar es una virtud se convierte aquí en el motivo de su idoneidad para hacerse cargo de la impureza doméstica. El animal que habita más íntimamente un espacio es también el que mejor puede purificarlo llevando el mal sobre sí.
Esta diferencia de énfasis no refleja necesariamente una percepción global distinta del animal, pero sí el diferente horizonte axiológico de los géneros textuales a través de los cuales el gato es representado. Los rituales privilegian la lógica de la contaminación y de la sustitución, no la de la competencia técnica o la protección apotropaica. Otra categoría de textos rituales en que el gato aparece es la de los oráculos, procedimientos adivinatorios que observan el comportamiento de los animales para extraer de él presagios sobre el futuro o respuestas a las preguntas dirigidas a la divinidad. Entre las formas de oráculo hitita se encuentra el llamado oráculo kin, en el que objetos, animales o movimientos son interpretados según un sistema codificado, y el oráculo musen, en el que se observa el vuelo de las aves. Junto a estas formas canónicas, algunos textos de Hattusa documentan procedimientos adivinatorios menos sistematizados, en los cuales el comportamiento de animales domésticos, incluidos los perros y, en al menos un caso, un felino, es interpretado como señal profética. Esta práctica recuerda de cerca la tradición de los presagios domésticos documentada en la serie Suma Alu, tablilla 45, de la que se ha discutido en el análisis del gato como hidden pet, en las fuentes del primer milenio antes de Cristo, y sugiere que la tradición mesopotámica de la adivinación a partir del comportamiento felino había encontrado eco también en el contexto anatolio. El gato en el mito hitita. Ausencias significativas y huellas indirectas. Una de las características más interesantes de la tradición mitológica hitita es su riquísima diversidad de orígenes. Los mitos conservados en Hattusa incluyen textos de tradición hitita indígena, el mito de Iluyanka, el mito de la divinidad desaparecida, textos de clara derivación hurrita, el ciclo de Kumarbi, con su secuencia de divinidades cósmicas que se disputan el reino, y textos de inspiración mesopotámica o sirio-mesopotámica, la epopeya de Gilgamesh en versión hitita, la epopeya de Atramhasis. En este corpus mitológico variado, el gato está casi completamente ausente como protagonista o como personaje narrativo. Esta ausencia es significativa y no puede atribuirse simplemente a las lagunas del corpus. El gato no aparece en los mitos hititas del mismo modo en que el león aparece como animal cósmico, el toro como atributo de la divinidad de la tormenta, el ciervo como animal sagrado del dios Sarruma, el águila como emblema del dominio celeste. Estos animales tienen en el sistema mítico hitita una presencia que refleja su importancia en la iconografía y en la ritualidad. El gato, ausente de la iconografía monumental hitita, no existen relieves de gatos en las paredes de Hattusa ni en las esculturas rupestres hititas, y presente solo en los márgenes de la ritualidad, no ha desarrollado una presencia mitológica autónoma. Sin embargo, algunas huellas indirectas sugieren que el gato no era del todo ajeno al imaginario narrativo hitita. En un fragmento mitológico urro-hitita parcialmente lacunoso, conocido como KV 33,52 más en los repertorios de Hattusa, aparece una mención de un animal cuya descripción es parcialmente legible y que algunos estudiosos, entre ellos Pubel y Hofner, han interpretado como referencia a un felino de pequeño tamaño, distinguidos del león o del leopardo mediante un adjetivo que podría tener el sentido de doméstico o de la casa. Si esta identificación fuera confirmada por una lectura más completa del fragmento, documentaría la existencia de una tradición narrativa hitita en la que el gato comensal de la casa tenía un papel, por marginal que fuera, en el universo de los personajes animales. En el estado actual, sin embargo, la lectura permanece incierta y la propuesta debe considerarse con la debida cautela. A estas huellas textuales se añade un hallazgo material de excepcional interés, surgido de la literatura arqueológica sobre Gordion, yacimiento de la Anatolia central occidental que en el Bronce tardío se encontraba en la órbita cultural hitita.
Entre las cerámicas recuperadas de una estructura del bronce tardío en Gordion, el arqueólogo Robert C. Henriksen ha descrito como el más notable un vaso zoomorfo identificado como un ritón en forma de cabeza felina, documentado con la leyenda Ceramic Cat Head, en la correspondiente documentación fotográfica. Un ritón en forma de barril con el característico color rojizo micáceo y la superficie bien bruñida, que según Henriksen era probablemente un objeto importado más que de producción local. La fuente señala paralelos tipológicos en otros yacimientos hititas, entre ellos Masat Hoyuk y Bogazkoy, la propia Hattusa, y lo atribuye al período hitita del bronce tardío, los siglos XIV y XIII a.C. Si estos paralelos fueran confirmados por un estudio sistemático, el hallazgo dejaría de ser un ejemplar único y documentaría la existencia de una tradición cerámica felina en el ámbito hitita, por marginal que fuera respecto a los ritones con cabeza de toro, carnero o león que constituyen la norma. Ningún valor simbólico o religioso particular le es atribuido. Se cita como ejemplo de cerámica de prestigio, probablemente importada, sin referencias a un culto del gato comparable al egipcio. Sin embargo, como primera atestación material, y no solo textual, de un felino de pequeño tamaño en el arte de la Anatolia hitita, el ritón de Gordion constituye un pendant cerámico exactamente del tipo de huella indirecta que el fragmento KV 33,52 más representaba en el plano mitológico textual. Una señal débil, pero en modo alguno desdeñable, de que el felino comensal de la casa hitita tenía alguna presencia también fuera de las listas léxicas y de los textos de purificación. Nota conclusiva de la parte segunda. Los testimonios examinados en esta parte. Los rituales de sustitución de mastiga. Las huellas textuales del fragmento KV 33,52 más, el ritón zoomorfo de Gordion, dibujan un perfil del gato hitita fundamentalmente distinto del mesopotámico. No el guardián competente de los proverbios escolares ni el emblema iconográfico del kudurru, sino un felino comensal del umbral y de la impureza doméstica, cuya rareza en el imaginario narrativo y en el arte monumental es parte integrante de su significado cultural. Las implicaciones de esta posición se desarrollarán en la parte tercera, que sitúa al gato hitita en su contexto faunístico real y en el marco comparativo más amplio del Próximo Oriente Antiguo.